hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a otro martes más de Desayuno con Biblia y es para mí un auténtico placer, emoción y todos los adjetivos descriptivos que le quieras colocar. Así que estoy muy contento. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado tu domingo? ¿Cómo has pasado tu lunes? ¿Cómo te va la vida? Pues te cuento que nosotros estuvimos este fin de semana celebrando por fin la boda de mi hermana Olga y mi cuñado Carlos. Así que fue un momento, y desde aquí les mando un abrazo, ¿eh? Y fue un momento muy emotivo, muy bonito y donde el Señor estuvo en todo momento presente. Así que, pues, todos juntos, desde aquí, les mandamos una gran bendición a la vida de ellos. Que el Señor os bendiga mucho y que siempre podáis andar. Y de hecho así sé que va a ser en los caminos de Él. Bueno, dicho esto, ya estamos, como dije el martes pasado, ya estamos terminando casi el Evangelio de Marcos y para mí ha sido apasionante. Hoy te invito a que vayas a tu Biblia, por favor, siempre en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y hoy vamos a estar haciendo una reflexión a partir del versículo 43. Así que, bueno, pues si tienes tu cafecito, no sé lo que estarás haciendo. Me gusta mucho este modelo de podcast, porque aunque no haya vídeo, eso facilita el hecho de que tú puedas estar trabajando o puedas estar conduciendo o no sé lo que puedas estar haciendo. Hay unos hermanos y hermanas que están en su casa. Bueno, pues perfecto, pueden estar escuchándome, porque aquí lo importante no es mi cara, ¿eh? Aquí lo importante es mi voz y lo que estamos, lo que ella transmite, ¿no? A partir de la lectura bíblica, por supuesto. Entonces, me refiero que lo importante no es mi cara. Entonces, viene bien este formato porque tanto tú que estás, puede ser que estés tomándote un café en tu casa tranquilamente, con la Biblia abierta, eso sería fantástico, pero hermanos o hermanas que estén trabajando o yendo hacia otra parte pueden conectarse los auriculares y pueden estar pues juntos, ¿no? Escuchando lo que estas reflexiones tienen que decir. Así que bueno, esté donde estés, que Dios bendiga su palabra, ¿vale? Marcos 14, versículo 43. Y voy a dar comienzo a la lectura. Dice así: Todavía estaba él hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí quiero enfatizar algún paréntesis, quiero enfatizar algo, quédate con esto. Los principales sacerdotes, escribas y los ancianos, ¿vale? Quédate con eso porque es importante para la reflexión. Versículo 44. Y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es. Prendedle y conducidle con seguridad. Inmediatamente después de llegar, se acerca a él y le dice: Rabí, rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron las manos y le prendieron. Pero uno de los que estaban cerca sacando una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús se dirigió a ellos y les dijo: como contra un salteador habéis salido con espadas y palos a prenderme. Todos los días estaban frente a vosotros enseñando en el templo y nunca me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos le abandonaron y huyeron. Todos es todos. El Señor se quedó solo ante la multitud de personas que vino con palos, con espadas a prenderle, como si se hubiera tratado de alguien sumamente peligroso. El versículo 51 dice: cierto joven le seguía, cubierto solamente con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y le detuvieron, pero él dejó en pos de sí la sábana y escapó desnudo. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. De nuevo, estos tres, que es muy importante. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Allí estaba sentado con los guardias, calentándose junto a la lumbre. Los principales sacerdotes y el Sanedrín entraron y andaba buscando
a Jesús con un testimonio para darle muerte, y no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no concertaban, y algunos levantándose daban falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho con mano, y en 3 días edificaré otro no hecho con mano. Pero ni aún así era idéntico el testimonio de ellos. Entonces se levantó el sumo sacerdote, y adelantándose al centro, interrogó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada de lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba y no respondía nada. Volvió a preguntarle el sumo sacerdote, diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oísteis la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los guardias le daban bofetadas. Vamos a dejar hasta aquí el texto de hoy, porque me parece que contiene ya mucha información para lo que vamos a hacer, esta reflexión que pretendo compartir contigo. Vamos a ir por partes. ¿Recuerdas la semana pasada que estuvimos hablando que Jesús le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan que vinieran con él? O sea, estaban los 12, fueron a Getsemaní, al huerto, y Jesús estaba tan afligido, tan triste, que Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y Juan: venid conmigo. Y vimos la humanidad de Jesús en ese sentido, ¿no? Y Jesús está en un momento muy triste de su vida, de su ministerio. Su vida era ministerial, por supuesto. Y Jesús quiere compartir ese momento con estos 3. Y le dicen: quédense aquí y oren. Estoy muy triste, me siento morir. O sea, una profundidad, una profundidad de sentimiento tan honda, que hoy muchos describirían que estaba atravesando un duelo, ¿no? O un duelo futuro, ya inminente. Y en ese momento, Judas ya estaba hablando con los principales sacerdotes, escribas y los ancianos, ¿no? Estos 3. Le dieron 30 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por plata. Y Judas dio una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Entonces se acercan a él y viene, esto es lo interesante, Jesús era considerado como un malhechor. Y vienen ante él con espadas y palos. Una turba, o sea, bastante gente para un solo hombre. Claro, yo pienso que dirían: mira, Jesús mueve masas, tiene mucha gente siempre con él y es un tipo peligroso. Vamos a ir con una fuerte seguridad, ¿no? Y si se pone algo torcido, pues nada, usamos la violencia, usamos la fuerza. Y vienen contra Jesús como si hoy, bueno, creo que todos hemos visto en las películas, ¿no? Estas películas del FBI y de policíacas, ¿no? Que tienen que hacer un traslado de un preso muy peligroso y se despliega todo un dispositivo policial con toda la máxima seguridad, ¿no? Para llevar a una sola persona. Pues algo parecido fue con Jesús. Tanto que Jesús dice, versículo 48, Jesús les dice: como contra un salteador habéis salido con espadas y palos. Como diciendo: yo no soy ningún salteador, pero habéis venido a mí como si fuera lo peor de vuestra sociedad. Así es como consideraban a Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿pero venís a mí con todo esto? ¿Como si yo fuera un delincuente cualquiera? O el peor de los delincuentes, mejor dicho.
Y Jesús les dice, todos los días yo estaba enfrente a vosotros. Ahí enseñaba en el templo. ¿No os acordáis? Y nunca vinisteis con todo esto contra mí. Y Jesús le dijo, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Ya estaba profetizado. Y aquí viene el punto. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Jesús se quedó solo. Un momento antes, Jesús le pide a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, venid conmigo porque me siento muy mal. Quiero compartir con vosotros esto. O sea, porque Jesús era un hombre. Y Dios y hombre, no lo olvidemos. Pero Jesús era hombre. Y es hombre en la actualidad. Es el Dios hombre, ¿vale? Es el Dios hombre. No podemos separar su característica humana y divina. No podemos separarla. Él es un ser. Pero Jesús, el hombre, quería compartir con los suyos algo que caracteriza a la humanidad, una emoción que caracteriza a la humanidad, la tristeza profunda. Y cuando uno está tristemente afligido, o afligido con tristeza, como lo quieras decir, en la mayoría de las ocasiones necesitas a alguien, no que esté hablando contigo, porque lo que menos quieres es hablar, pero sentirte acompañado. Eso es muy humano. Y Jesús experimentó eso que es muy humano. Pero aquí lo abandonan. Sus amigos lo abandonan. Los suyos, su familia, con los que estuvo, y por familia me refiero a los suyos, a los 12, a los íntimos. O sea, a ver, imagínate algo. O sea, no imagínate algo, no, piensa algo. Jesús estuvo 3 años con estos 12 hombres. Era su familia, era parte de él, y ahora todos lo abandonan. Jesús fue abandonado por sus amigos íntimos, aquellos que decían, no, vamos a ir a morir con él a Jerusalén. Y ese Pedro que dice, yo hasta la muerte. Jesús es abandonado, todos lo dejaron abandonado. Es increíble, el dolor profundo y la soledad profunda que Jesús, el abandono, ese sentimiento de traición que el Señor sufrió. Es increíble. Y luego, solo, abandonado, todos se fueron dispersados como ovejas. Dicen, heriré al pastor y serán las ovejas dispersadas. Se cumplió la profecía. Dice que conducen a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, la crème de la crème, los teólogos del tiempo, los que sabían de la ley, los que tenían que hablar al pueblo acerca de Dios, pero, y esto es importante, los que hablan al pueblo acerca de Dios tienen que tener una relación con Dios. Porque no es posible hablar acerca de Dios sin estar cerca de Dios. Voy a repetirlo de nuevo. No es posible hablar acerca de Dios sin estar cerca de Dios. No es posible. A ver, claro, es posible, pero no es lo que Dios quiere. Es posible porque solamente el que habla acerca de Dios sin estar cerca de Dios está hablando de una teología fría, una teología sin espíritu, sin alma, sin calor, sin olor a Dios. Y esto era lo que estaban haciendo estas personas. Por eso es que no entendieron a Jesús, porque no estaban cerca de Dios. Hablaban de teología, pero no entendían al Dios de la teología del que hablaban. Y ese es el asunto. Y por eso estos principales sacerdotes, los que tenían que ser mediadores entre Dios y el pueblo, estos escribas, ancianos, los que procuraban la ley, los que procuraban los escribas, la teología, no conocían a Dios. Es más, mienten
No les importan mentir, romper el mandamiento de Dios de no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, y levantaron falso testimonio contra Jesús. Y dice el texto, Marcos se encarga de decir que ni aun el testimonio de ellos concordaban, pero les daba igual, porque lo que querían era quitarse del medio a Jesús, porque Jesús era un estorbo. Era un estorbo porque atentaba contra lo que ellos, contra el imperio que ellos habían creado. Porque religión y poder, el hombre de siempre lo mezcló. La religión asusta, la religión crea miedo, subyuga a la persona, y cuando se crea una subyugación, hay un autoritarismo. Entonces la religión fomentaba ese miedo, esa subyugación, y creaba poder y también riqueza. Si lo pensamos bien, esto es lo que el chiringuito que se habían montado estos sacerdotes y ancianos, fariseos, el poder. Y de hecho, había facciones religiosas o clanes religiosos o sectas religiosas entre el judaísmo, los saduceos, los fariseos, y todos reclamaban para sí el poder, ¿no? Y esto es característico del hombre. El hombre distorsiona el mensaje de Dios. Por eso tenemos que ser muy claros, muy consecuentes, muy temerosos, como recordemos lo que Santiago dijo, tened cuidado de no haceros muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque Pablo le dijo también a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, ten cuidado, Timoteo, porque estás hablando sobre lo que Dios ha dicho, estás trabajando con la palabra de Dios. Hay que trazarla con sumo cuidado, respeto, delicadeza, amor. Para no corromperse. Y Jesús denunciaba estas cosas. Jesús decía, tened cuidado de los hipócritas. Ellos dicen y no hacen. Y Jesús lo que hacía en su ministerio era hablar lo que Dios había dicho. Recomponer la ley porque la habían descompuesto con otras muchas leyes, pero todas a conveniencia propia. Y Jesús era un estorbo. Jesús era un estorbo porque para ellos Jesús atentaba contra todo el imperio del poder que ellos habían creado. Hablaban de Dios, pero no reconocían en Jesús a Dios. Tanto es así que dice el versículo 60, entonces se levantó el sumo sacerdote y, adelantándose al centro, interrogó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba y no respondía nada. Mira, entonces volvió a preguntarle el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo? Pregunta directa. ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? ¿Eres tú? ¿Eres tú? A ver, sumo sacerdote, si preguntas, ¿eres tú? Entonces es porque estás siendo lo bastante humilde como para, si te dicen que sí, adorarlo. No, para nada. Esta pregunta fue una pregunta inquisidora, incisiva, capciosa, para poder matarlo. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¿Qué más necesitamos saber? Mira lo que ha dicho, blasfemia. No fue una pregunta humilde, no. Fue una pregunta para decir, definitiva, te quitamos ya del medio. Pero fíjate una cosa, el sumo sacerdote. No había autoridad religiosa más alta que el sumo sacerdote para los judíos. Se supone que era el mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote. Y tiene delante de sí al Dios mismo. Y no lo reconoce, sino que lo acusa para matarlo. Blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron diciendo, es reo de muerte. O dicho de otra forma,
matemos a Dios, matemos a nuestro Dios, matemos a nuestro Dios. Y el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, le ponían una manta, un trapo, no sé, para golpearlo. Y mientras lo estaban golpeando con los ojos cerrados, le decían: profetiza, si eres el Mesías, sabes todas las cosas. ¿Quién te ha abofeteado? Profetiza, profetiza. Y los guardias le daban bofetadas. A mí esto me impacta. Me impacta porque no puedo entender cómo Dios se deja escupir. Se deja. ¿Cómo se deja escupir? ¿Cómo se deja vapulear por el hombre? ¿Cómo se deja cubrirle la cabeza y recibir puñaladas? Imagínate que te cubren la cabeza y no sabes de dónde te van a venir los golpes y empiezan a abofetearte. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Hay algo más deshonroso para un hombre? Que comiencen a abofetearle y a decirle: profetiza, si eres el Mesías, ¿quién te ha golpeado? Y otro golpe, y bofetadas, y escupidos. Y yo, mientras estaba leyendo esto para compartir contigo, me preguntaba: Señor, ¿por qué no puede haber una humillación más grande para un hombre? Pero para ti, imagínate si para un hombre es vergonzoso, si para un hombre, una persona, es vergonzoso que alguien te haga eso, para Dios, es que es Dios, queridos, es que es Dios mismo. Es que el Dios del universo se dejó escupir, manchar la cara con la saliva de personas. ¿Hay algo más denigrante? No lo puedo entender. No lo puedo entender. Y esto es lo maravilloso, queridas hermanos y hermanas. Esto es lo maravilloso. Que el Señor se dejó porque nos ama. Porque nos ama. Es increíble. Y ahora recuerdo las palabras de Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y además, no es que no lo reciban, sino que le escupen y le abofetean. El Señor vino a rescatar al hombre y el hombre... El Señor vino a rescatar lo suyo, porque el hombre le pertenece, es una creación de Dios. El hombre le debe gloria, honra, todo. Pero el hombre le escupe y Dios se deja escupir. Increíble, increíble. No puedo dudar del amor de Dios. No puedo dudar del amor de Dios, porque Dios se dejó escupir. Por ti, por mí. ¿Qué más tiene que demostrarnos Dios? ¿Cómo debe mostrarnos Dios su amor? Si Él sufrió una deshonra tan alta, una humillación tan profunda, por amor a nosotros. Queridos, creo que esto tiene que resonar en nuestros oídos, mentes y corazones, para vivir, para darnos cuenta de que nuestra vida debe elevarse un poco más hacia una espiritualidad mucho más profunda, un deseo mucho más cercano de estar con nuestro Señor, entendiendo lo que Él atravesó por amor a nosotros. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Somos su iglesia, somos los redimidos por Él, escogidos por Él, rescatados por Él, adoptados por Dios por medio de Cristo. Somos sus hijos, como Pablo dice en Efesios. Vivamos para el Señor. Amémoslo con todas las consecuencias, porque Él nos amó hasta las últimas consecuencias. Que vivamos por Él, que podamos reflexionar en estas cosas increíbles. No quiero decir más palabras, porque yo quiero que tú reflexiones en esto. Jesús se dejó escupir, maltratar, humillar, abofetear, porque pensaba en ti y porque pensaba en mí. Él ya nos vio, ya nos conocía de antemano.
y Él soportó toda esta humillación por nosotros. Que Dios sea alabado en cada uno de nosotros y que busquemos con afán poder proclamar el Evangelio de Dios, porque Él nos declaró esto: hagan discípulos. Yo he sufrido todo esto para crear para ustedes un pueblo, o de ustedes crear un pueblo, y ahora ustedes tienen una misión. Yo ya sufrí por ustedes. Hagan ustedes parte de la misión. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga en esta semana, y que estas palabras el Espíritu Santo las traiga una y otra vez a nuestras vidas. La humillación de nuestro Señor, la soledad de nuestro Señor, por cada uno de nosotros. Amén, amén. Y bueno, querido, pues si te ha gustado y te sientes identificado y bendice tu vida estas reflexiones, pues te voy a pedir algo. No para mí, sino para que más personas puedan escuchar estas meditaciones. Comparte con tus contactos estas desayunos con Biblia, para que la palabra de Dios corra y se introduzca en más hogares. Así que dale un me gusta y nos vemos nos escuchamos el próximo martes, si Dios lo permite. Un saludo para donde estés, a donde te encuentres y estés haciendo lo que estés haciendo. Que el Señor esté contigo. Chao, chao.